vamos a encarar derecho de cuadradillo con derecho del cuerpo. El ancho del cuadradillo va a ir insertado en la parte del cuerpo donde hemos hecho el corte. Y la costura larga, o sea, lo que es la parte larga del cuadradillo, va a ir unido desde la costura de la manga y del cuerpo hasta este punto del cuerpo, según lo hemos patronado. Hacemos coincidir el vértice justo con el punto de intersección de las líneas hasta donde ha llegado la primera costura que hemos hecho. Puesto que ambas líneas de costura, tanto la del cuerpo como la del cuadradillo, tienen el mismo recorrido. Hacemos coincidir este punto con el punto del corte. Y así a lo largo de las 4 líneas de costura del cuadradillo. Este punto justo en ese punto. Podemos poner un alfiler intermedio, aunque como es un recorrido corto no sería imprescindible. Este punto con este punto del cuadradillo. ¿Veis? Nos va a coincidir el centímetro de costura, tanto de la prenda como del cuadradillo, hasta el punto donde hemos hecho el corte. ¿Veis? Esto antes de hacer el corte estaba así. Lo que nos tiene que coincidir aquí es la línea de costura del cuerpo con la del cuadradillo. Pero hasta donde comenzamos el corte, ¿veis? Están alineados porque ambos tienen 1 centímetro de costura. Entonces colocamos de tal manera que coincidan los cantos de la costura. Y ya podemos empezar a coser el cuadradillo. Cuando empecemos a coser, lo que hacemos es que el tejido lo mandamos hacia allá. ¿Vale? Dejamos en plano el cuadradillo. Aquí está pillado. ¿Veis? Dejamos plano y el tejido para allá para no pillar este tejido al coser y hacer un pliegue. Vamos a empezar justo la costura donde finaliza la costura anterior, es decir, en la intersección donde tenemos que encajar el cuadradillo. Y hacemos como siempre unas puntas hacia adelante, damos esas mismas puntas hacia atrás y volvemos a coser para que no se nos descosa la prenda. Aquí cuando nos acercamos
a este punto, lo que hacemos de nuevo es el tejido que se acumula aquí, lo pasamos hacia este lado, de tal manera que la pieza quede plana y no pillemos al coser ninguna tela, excepto la del cuerpo y cuadradillo. Nos podemos ayudar con un descosedor o un punzón a la hora de coser, puesto que no podemos meter por seguridad el dedo tan cerca de la aguja. Cuando llegamos al punto justo del taladro, dejamos clavada la aguja, levantamos prensatelas, traemos hacia la derecha la pieza y el tejido que se acumula lo aplanamos y lo llevamos justo hacia el otro lado. Ahí, y lo aplanamos. Cuando llegamos a este punto, perdón que se me ha olvidado comentarlo, si estamos cosiendo a una puntada con un tejido medio de 2,5, 2,5, vamos a hacer más pequeña la costura. De hecho, vamos a hacer más pequeña la costura y luego podemos darle también con esa puntada más chiquitita otro doble pespunte. Entonces, en el tramo, desde antes de llegar al punto y desde el punto hasta un tramo hacia ya el margen de donde tiene margen de costura 1 centímetro, vamos a hacer ese pespunte un poquito más pequeño, porque al ser más pequeñito refuerza más. Volvemos, una vez pasado ese tramo, a una puntada de 2,5 aquí alineamos los márgenes de costura. Y aquí hacemos lo mismo, tenemos cuidado de dejar plano la tela, que no pillemos nada más que la tela del cuadradillo y la del cuerpo, y haciendo coincidir el pespunte justo donde finaliza con el vértice del cuadradillo. Rematamos. Cortamos hilos, pasamos el hilo hacia atrás antes de coser siempre y ya podemos continuar por el otro lado. Volvemos a hacer la misma operación. El tejido lo llevamos hacia donde no molesta, donde se queda plano. Desde el pespunte, desde este punto de unión, empezamos a coser. Damos unas cuantas puntadas hacia adelante y hacia atrás para rematar. Voy a alinear los cantos de la tela. Cuando nos acercamos a este tramo, puntadita más pequeña. Y aquí lo mismo, aplanamos el tejido y tenemos que hacer coincidir el punto del taladro con el vértice del cuadradillo. Ahí, cuando nos acercamos, quitamos alfiler, dejamos clavada la aguja, le damos justo al punto, mandamos el tejido hacia el otro lado y continuamos cosiendo.
Y aquí de nuevo hasta el pespunte. Para reforzar esta zona podemos hacerle otro pespunte con el largo de puntada más pequeño. Dejamos la aguja metida. Levantamos, pasamos el tejido. Dejamos planito. Y en este caso, solo en esta parte. Cortamos los hilos, siempre vamos a dejar lo más limpio de hilos posible y reforzamos el otro lado. Intentamos pasar justo por encima del primer pespunte que hemos hecho o en su defecto 1 milímetro o justo pegadito a la costura, pero hacia el interior del margen de costura, porque si salimos de la costura hacia el cuerpo estamos comiendo parte del cuerpo, ¿vale? Estaríamos quitando tejido, ¿vale? Y rematamos. Y ya lo limpiamos de hilo. Otra cosa, cuando vayamos a hacer el pespunte, si vemos que puede quedar muy ancha la puntada, ya que va a ser un pespunte doble, en el pespunte de refuerzo, en vez de rematar, podemos comenzar un poquito más retirado del punto que nos interesa reforzar y no hace falta, en este caso, que rematemos, ¿vale? Podríamos directamente, vamos a hacer como que yo no he pasado aún el segundo pespunte. Entonces, como ya tengo la costura, el cuadradillo lo tengo unido, en verdad solo estoy haciendo un pespunte de refuerzo, pues vendré aquí sin rematar. Continúo y no remato. Entonces, ¿qué conseguimos? Que vamos a tener solo 2 pespuntes. Si rematamos tendríamos 3, porque al volver un poquito hacia atrás tendríamos uno, el primero que hemos hecho, el segundo y el remate. Entonces, en este caso, aunque he rematado previamente ya por costumbre, mejor entrar, igual que si tenemos que hacer en una costura rectificar porque a lo mejor no lo hemos hecho recto, descosemos un tramo, comenzamos a coser desde antes del tramo que tenemos descosido sin rematar, cosemos el punto que tenemos cosido y seguimos otro tramo de la costura sin rematar. De esa manera no se va a descoser y no estamos haciendo más ancha en esa zona el pespunte. Hay en telas en las que si rematamos no se va a notar, pero en otros casos sí que le puede dar más grosor a esa costura y cuando lo vayamos a planchar, y si la planchamos abierta, no va a quedar tan limpia. Aparte de reforzar con ese doble pespunte, hay otro método
que es hacer como una especie de sobrehilado en esta zona. Entonces vamos a hacer un nudo. Para hacer un nudo al hilo lo que hacemos es que lo enrollamos en el dedo y le damos vuelta y luego tiramos y ya nos queda el nudo hecho. Ahí. Vamos a coger la zona donde hemos hecho el corte, vamos a meter entre medias el nudo, así lo dejamos oculto. Y vamos a hacer esta puntadita. ¿Veis? Aquí donde el pespunte. No nos vamos a meter hacia el cuerpo. Entonces lo que estamos haciendo es coger las dos telas y reforzar esta zona que es tan sensible porque tiene muy poco margen de costura y porque sufre mucha tensión al levantar el brazo. Ahí, y pasaríamos después a coser este otro lado. Coseríamos ya otro tramito. Cuando llegamos al final podemos hacer un nudo cogiendo el hilo simple, dándole un par de vueltecitas o tres, sujetando el hilo con el dedo y tiramos y se hace un nudo. O le podemos dar un par de puntaditas atrás y ya queda fijo. Cortamos el hilo, también lo haríamos en el otro lado y pasaríamos a planchar. Primero la costura en plano. Y nos decidamos de que se mantiene la costura abierta que hemos hecho primero, dejamos igual en plano la zona que vamos a planchar para que no nos salgan pliegues ni arrugas. Y ahí aplicamos vapor y ponemos presionar un poquito con la plancha, ¿vale? Para que quede más plano. Si tenemos para presionar, si no tenemos ese tipo de herramientas no pasa nada, vienen bien pero no son imprescindibles. Ahí planchamos con cuidadito
quede costurita abierta. Ahí. Si no, si ya no quema, podemos presionar un poquito con la mano. Cuidado porque si está caliente nos podemos quemar. Así que eso mejor con poniendo un paño. No os vayáis a quemar. Ahí, dejamos plano. Esto lo estoy planchando sin paño porque es una muestra y es para que veáis el planchado. Pero si fuera una prenda, le pondríamos un pañito encima para ir planchándolo. Entonces, imaginaos que el paño es opaco, ¿vale? Pues ya sabéis que es mejor hacerlo con un trapito de algodón porque evita que salgan brillos. Pues podríamos levantar para ver si no estamos haciendo ningún pliegue, ¿vale? Colocar y planchar. Este sería la parte del cuerpo y esta la manga. Entonces ahora tendríamos toda esta amplitud para darle movimiento, para poder mover más el brazo. Así queda por dentro. Y así por fuera. Voy a darle un planchadito más, al cuadradillo también. Y ya estaría.